La cabecera de Sarai. ¡Os! Impresionante, sale y todo. Veo aquí algo más de curro que unas que en otras, ¿eh? Sarai Ramírez, ¿qué nos traes hoy? Aprovechando un poquito mi amor por los libros, más concretamente los de terror, creo que es de obligado cumplimiento hacerles la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer vampiro de la literatura? De la literatura, claro. Yo me iba a tirar el rollo del cine. Yo iba a decir, fulanito. No. Será Drácula. Lo lógico Sería. sería Drácula, sí, de Bram Stoker, que por descontado es el mejor libro sobre el vampirismo, ¿ves? Ya empezamos mal, que se haya escrito jamás, pero no fue el primero en tratar esta temática. Creo que fue lanzado en 1897, pero este dato me baila un poco. Seguro que es de finales del 19. Eso Preguntémosle a Carlos, que ya era nacido cuando es. Es verdad. Sí. Carlos, ¿tú te acuerdas? A mí, ¿Te lo mandaron? a mí ya me cogió grande. ¿Te lo mandaron en la GB, Carlos? Escuché. Bueno, para conocer al pionero real en este terreno, y ojo, a lo mejor tendría que decir pioneros en plural, tendríamos que remontarnos al año 1816, a una noche de tormenta, donde 4 jóvenes escritores pasaban el rato, exacto, leyendo algunos cuentos del libro Fantasmagoriana, una compilación alemana de relatos de fantasmas. Y esto les sirvió como inspiración para escribir sus propios relatos. Bueno, eso y las grandes cantidades de láudano que se metían entre pecho y espalda. ¿De qué? Eso me interesa. Láudano. Era una sustancia usada, muy usada en la época. Un opiáceo. ¿Económica y Es económica? un opiáceo, pero produce a veces alucinaciones. ¿Y dónde Entonces, dijiste que se compra? Era muy Alemania. usada entre los artistas, por norma general, porque los ayudaba con el tema de la Entonces inspiración. era económica. En fin, bueno, pues, ¿qué a raíz de esta lectura conjunta? Pues deciden escribir cada uno un relato de terror a modo de apuesta, ¿no? Para ver quién escribía el mejor. Y no fueron relatos tontos, ¿no? Precisamente de ahí surgieron maravillas como Frankenstein, escrito por la increíble Mary Shelley. Un día, si quieren, les cuento la apasionante historia de esta mujer porque es muy intensa. Y otro relato tremendo que surge de esta reunión es El vampiro, escrito por Te John voy a William interrumpir Polidori. unas cuantas veces, pero la primera... Sí, no, tú tranquilo, dime. La primera es Mary Shelley, tenía alguna relación con Lord Byron, ¿puede ser? No, No. eran amigos. Y de hecho, colega, vale. sí, y de hecho también tiene algo que ver en esta historia, ¿no? Ella estuvo casada con Percy Shelley, que era un poeta muy importante de la época, y hasta que ella no escribió Frankenstein, prácticamente era una escritorilla más, ¿no? Pero claro, Frankenstein fue, y fíjense, fue un experimento, o sea, me parece grandiosa esa novela. Pero bueno, sigamos hablando de vampiros. Otro relato que surgió era El vampiro, de John William Polidori, pero no sé si decirles que... quizá tampoco fue el primero en hablar de vampiros en un libro, al menos no al 100%. Quizá este escritor no fue muy honesto al respecto, ¿no? Habría que ponerles un poco en contexto antes de meternos a contar la polémica que suscitó este trabajo, porque en esa noche de tormenta, aparte del matrimonio Shelley y Polidori, también se encontraba el grandísimo Lord Byron. Y él y Polidori eran íntimos, de hecho Polidori acompañaba a Byron en este viaje porque aparte de ser su médico personal, también era su hombre de confianza. Y Byron, pues, en confianza, lógicamente le cuenta un poco de que va a ir su relato, ¿no? Que se llamó El entierro y trataba efectivamente sobre un vampiro. Este sí sería el primero de la historia de la literatura. Lo que cuentan algunas biografías es que Polidori se apropió de la idea de Byron. Zorro. Sí, bueno, los dos escribieron sobre vampiros, pero desde puntos de vista distintos, ¿no? Siendo más especial y acertado el de Polidori, ¿no? Habría que matizar que no copió literalmente la obra de Byron, no se trataba de un plagio, pero sí se inspiró en la idea de él. De todas formas, un apuntito, te hemos interrumpido 60 veces. No te preocupes. Vale. Polidori, ¿no crees tú que igual el nombre... Es como más de gloria fuerte. Polidori. Pinky Winky. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! ¡Ay, que me cuento la historia de miedo! Tenía nombre de Teletubby, el cabrón. Sí, un nombre muy curioso, un apellido muy particular y además para la época también. No sé muy bien cuál será el origen. Ahí viene Lord Byron. Ahí viene Polidori. Lord Byron es hetero y este es Polidori.
Bueno, de hecho, hablando un poco en esos términos, se rumorea, y esto abro un paréntesis, que Polidori y Byron tenían algo más que amistad, ¿no? Y que De ahí la idea de las tacas. que parte del conflicto se produce por esto, ¿no? Porque rompen la relación y empiezan un problema. Pero bueno, estos son solo teorías, ¿no? O sea, no hay nada. Lo que nos gusta a nosotros. Sí. No hay nada que lo asevere, ¿no? Pues como era de esperar, pues esto significó el final de la amistad de ambos, ¿no? Hubo serios enfrentamientos públicos donde Byron acusaba a Polidori de haberle robado la idea. Polidori se defendía diciendo que él había escrito su propia historia. Sí. Pero bueno, fue tal el escarnio público que Polidori no soportó la presión y acabó suicidándose 5 años más tarde, ¿no? La cosa fue seria. Bueno, pero se tomó su tiempo, ¿sabes? Igual no lo tenía todo claro. Si fueron 5 años, igual bueno, no sé. fue el hombre 5 años de sufrimiento, ¿no? Sobre el relato, pues podemos decir que nos cuenta la historia de Aubrey, que es un chico joven, ingenuo, que se hace amigo de Lord Ruthven, personaje inquietante donde los haya, y la idea central de la historia se basa en una especie de dicotomía entre el bien y el mal. Digamos que Ruthven, por su condición de no muerto, es justo esa personificación de lo que no es natural y por consiguiente pues se interpreta como algo malo. Y Aubrey es la inocencia, la víctima que sucumbe al influjo de este ser demoníaco, digamos, ¿no? Yo en lo personal creo que es un relato necesario, no solo por el aporte que supuso para la cultura vampírica, sino para la literatura en general. Y pienso que Polidori, al margen de ser un hombre fundamentalmente de ciencias, recordemos que era médico, demostró tener grandes capacidades líricas, ¿no? Aunque no llegó a establecerse nunca como escritor. No triunfó el colega. No, porque había muchos prejuicios respecto a su persona, ¿no? Byron estaba muy consolidado como autor y el debate que se produjo alrededor de estos relatos benefició solo a una de las partes, ¿no? La que supuestamente había sido expoliada. Es que uno se llamaba Lord Byron y el otro Lord Byron, sí. En aquella época era muy habitual poner el Lord antes de bueno, Lord Henry del personaje de Dorian Gray, ¿no? Se han llevado bien, ¿no? Solo hay que mirar una receta. Está bien escribido. Bueno, ¿y ustedes han leído algo de Polidori o de Lord Byron? De estos relatos, ¿los conocen? Hombre, Últimamente. Últimamente no. Espera un momento. La muchacha esta, Mary Shelley, es la del Dr. Frankenstein. Sí. O El Eterno Prometeo se llama el libro. Efectivamente. Ese sí, ahí me lo apunto yo. Y Lord Byron escribió... El Entierro. Escribió muchas cosas, pero sí, bueno, sí, no, pero alguno caso... más aparte de esa movida. De esa noche no sacó nada bueno el colega, la verdad. No, parece que no. Bueno, a ver, El Entierro es un libro... Lo que sucede con El Entierro es que trata el personaje del vampiro desde una perspectiva muy oscura, casi es más metafórica que otra cosa. Y por eso el relato de Polidori es más acertado desde la perspectiva terrorífica, porque hay más imagen, ¿no? Es más gráfico. No sé, El vampiro de Polidori es un trabajo maravilloso, yo lo recomiendo, es de lo mejor que nos vamos a encontrar en el género de terror. Pero es un tío que resucita de entre los muertos y toda la movida, ¿no? Yo como no lo digo, para que nos diga un poco el tratado del vampiro, porque claro, tenemos un concepto de vampiro gracias a, bueno, pues toda la cinematografía y demás, ¿no? Un tanto distinta a cómo se veía el vampiro en esa época. Estamos hablando de principios del siglo XIX, entonces el concepto es muy distinto de hoy en día. Por eso yo siempre recomiendo leer primero este tipo de relatos antes de meterse a leer Drácula, por ejemplo, porque Drácula sí está un poquito más evolucionado y claro, bueno, es el gran pionero, ¿no? De todas maneras, fíjense que hay muchísimos y grandes vampiros en la literatura universal, ¿no? Aparte de los que crearon Polidori y Byron. Por ejemplo, tenemos el caso de Carmilla, de Sheridan Le Fanu, que para mí es de lo mejorcito. Barlow, de Salem Slot, creación del maestro King. Lestat y otros vampiros de la recientemente desaparecida Anne Rice. Elizabeth Bathory, que quizá es la más terrorífica en el sentido de que se inspiraron en un personaje de la vida real, mujer aristócrata, condesa creo que era, con fama de ser una de las asesinas en serie más despiadadas de la historia. Esta es la que cogía a las chavalitas en su, que estaban en su casa. Hacía baños de sangre. Y se hacía sus baños de sangre y sus movidas. Qué agradable todo. Sí, llegó a matar a más de 500 personas, o sea, con estos propósitos, ¿no? Y algunos autores que han escrito sobre ella pues son Alejandra Pizarnik, Rebecca Jones, que hizo una novela epistolar muy interesante, Javier García Sánchez, Valentine Penrose, en fin, la lista es enorme, ¿no? Y el último vampiro sobre el que he leído está escrito por Leandro Pinto, que es un escritor argentino afincado en Canarias, y el título del libro es Vanator. Merece muchísimo la pena, es un escritor magnífico.
Pero bueno, sí, es Pero evidente que es Stoker argentino. es argentino, pero... Y el libro tiene básicamente- menos de 600 páginas. Sí, tiene menos, tiene menos. No es un argentino. autor No, maravilloso. No, ese tío ya es europeo, ya bien. No. Es maravilloso, lo recomiendo. Repite el nombre, Roberto porfa. Carlos. Leandro Pinto. Y Leandro el nombre del Pinto. libro es Vanator. Una historia centrada en los Cárpatos, muy al estilo del siglo XIX, está Sí. muy bien escrita, muy clásico, ¿no? Pero en fin, es evidente que Stoker absorbió pues, toda la popularidad con su impresionante Drácula, que es el mito por excelencia, pero hay muchísimos autores que han tratado esta temática y lo han hecho con estilo, ¿no? Yo los invito a descubrirlo. Pero ¿qué significa que nos invita? A ver. vamos. Que, Yo espero que me recomiende. Sí, sí, absolutamente. O sea, si alguien se quiere No, iniciar... que me en- recomiende títulos y, ¿Sí? y un Bueno. orden en los que leerlo. Mira, el primero entonces tendría que ser El vampiro de Polidori. El siguiente sería Carmila de Sheridan Le Fanu. Y luego podrían a lo mejor leer, ya para entrar un poco en la dinámica más actualizada, yo leería Salem Slot y luego Drácula. Yo. Pero claro, es que hay muchísimos libros sobre vampiros. También es verdad que está muy menospreciado hoy en día, ¿no? El personaje del vampiro ha dejado de ser un monstruo y se le atribuye una serie de bondades como que puede, no sé, brillar, como lo que ha hecho Stephanie Meyer, ¿no? Que se transforman en animales también, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, esa transmutación ya esa- viene del propio Drácula. Ajá. Drácula se convertía en perros, en ratas, en murciélagos, ¿no? Que es seductor, Dominaba- ese rollo tiene Sí. un tinte sexual también ahí, como tiene... Tiene un... Bueno, casi todos los vampiros suelen tener ese poder de... No sé si son capaces de convencerte de lo que quieran, ¿no? O sea, y tú entras en esa dinámica completamente hechizado y al mismo tiempo maravillado, ¿no? Pero se hay que supone entenderlo, Saray, viene ese hombre encominadito para atrás con ese trajito, que estaba poniendo un pisito en Gran Vía. Con un Menos terno. cuando es ¿Cómo, la, Dani? Sale por la noche. Con un ¿Eh? la terno. identidad esta de Con un mayor. terno. Es que no Antiguo. leo nada de Tremendo antiguo, con un terno. Dice Peggy-73 que después degeneró en Crepúsculo. Claro, que ahí ya Sí. Crepúsculo están para... ¿eh? Eso está en lo más bajo del ¿Eh? escalafón, ¿no? Es que se supone que Drácula tiene que, o sea, los vampiros tienen que dar miedo, son seres en los que tú no te quieres convertir. De hecho, Drácula es planteado en el libro como un hombre que tiene pelo hasta en las manos, ¿no? Y un aspecto bastante grotesco. El No cine ha es, hecho mucho daño. sí, muchísimo. Y de hecho, la novela de Bram Stoker no habría sido conocida bueno, no habría sido conocida, no habría sido tan popular, por así decirlo, de no ser por el cine. A principios del siglo XX sacaron la película de Drácula, bueno, Nosferatu, ¿no? Está basada en la novela de Drácula y Stoker, la verdad es que vivió bastante mal, ¿no? En la última etapa de escritor. ¿Quién lo diría, no? Con una novela como total. Drácula. Nos dice Ana Isabel que también apunta a entrevista con el vampiro. De Anne Rice es que Sí. es maravillosa. A mí es que... Esa sí me las he leído, esa saga me la ¿Sí? he leído. A mí es que el personaje del Lestat, bueno, Armand y la reina de los condenados son todos vampiros con unas personalidades muy particulares y además lo interesante que hizo Anne Rice es que les dio pues como un perfil más actualizado, más pop, ¿no? Inventó el vampirismo pop, la cultura pop de los no muertos, ¿no? Es una temática Pero apasionante. están todos que- para mandarles un DM, ¿sabes lo que te digo? Todos los vampiros modernos están todos para... Sí. Sí. Te los plantean así, no sé muy bien por qué. Quizás es para Yo eso, sí para- sé por qué. Yo sí. Para atraer a Bueno, sí, para generar determinado taquilla, ¿no? público. Claro. La idea ya no es buena literatura, sino chiqui. No, y al final, claro, al mezclar registros como el erotismo con el terror, ellos se dieron cuenta de que había pues una serie de salidas económicas que gustaban al público y ahí se ha ido experimentando, ¿no? A base de lo que el público demandaba también. ¿Y tus libros, Saray? Mis ¿Hay libros. alguno que trate del vampirismo? Tengo un relato, pero no es sobre vampiros al uso. Hasta ahí puedo leer. Que no están para mandarles. No están para mandarles, ¿no? No, Tienes tampoco. pelo, tienes pelo en las manos. No se puede No, porque usar, tiene- no se además puede el usar. aspecto que tiene es como famélico, ¿no? Es un poquito Oh. desagradable. Y realmente Porque no no se, pillan callo. Eso es porque no pillan callo. no se Yo- alimentan de sangre per se, ¿no? Yo un domingo por la tipo de- mañana. La Vegano. imagen es yo un domingo por la mañana. El Dani. ¿Qué dijiste, Dani? Un, Es que va- se un te oye va- bajito. un vampiro Vampiros que no se vegano. alimentan bien. Un vampiro Un vegano. vampiro vegano. No,
pero estos vampiros, los que yo escribí, sí que comen comida como la que consumimos los humanos normales, pero son capaces de percibir las emociones. Y cuando perciben las emociones es cuando intentan transformarte, ¿no? Es un rollo como una especie de evocación de los ultracuerpos, ¿no? Que te señalaban cuando veían que tenías una emoción qué humana. inquietante también. la jodida película, macho. Es muy buena esa película. Y además, inquietante. bueno, claro, ha habido muchos remakes que también han estado a la altura de la original, pero es que la original es muy potente, ¿no? Yo tengo una imagen en blanco y negro esa que terminaban todos con una expresión así. Y los gritos que ya, ¿no? Ese, ¿no? A mí me parecía Sí. terrorífico, absoluto, ¿no? Me recordaba un after que hay en Ingenio. Todos aquí tenemos un pasado. Aunque yo, Carlos, a ti te quiero y quiero más. Espera, que este me lo merezco. ¡Dátelo ahí! La de cosas que ha hecho uno, ¿eh? En la vida. 18 años de profesión para que se acuerden de uno por esto, ¿eh? Dios. Pero te digo una cosa, Sarai. Respect. 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 Sí, valor, colega. En fin. Yo, en ese sentido, fíjate, hablando un poco de Byron decía que él se arrepentía de las cosas que no había hecho. Yo también. Mira, coincidimos el Lord y yo. Eso fue lo que dijo en su lecho de muerte, al parecer. Me arrepiento de las cosas que aún, o que no me dio tiempo de hacer, o algo así. Y añadió, pero al cabrón de Polidori se la tengo jurada. No sé cómo se sentía al respecto, pero imagínate lo que es también de saber que después de una disputa de este tipo, un amigo tuyo que ha sido muy, muy amigo. Perdón, una riña, ¿te refieres? Sí. Vale, Sí. vale. Es que nos chapan el canal. Que de pronto, no sé, que te enteres que se suicida por algo de esto, no por estas emociones, debe ser también duro, ¿eh? Porque es que, como te digo, ellos tenían un vínculo muy especial. No sé si eran pareja o no, pero según cuentan, sí. Y si hubieran sido únicamente amigos, eran muy, muy amigos. Porque, Y a todo esto, Mary Shelley, que... ¿no? ¿Mary Shelley qué? ¿Mary Shelley? ¿Shelley? Shelley. Ahí está. ¿No era la mujer de...? Era la mujer de Percy, sí. Ah, de Percy. Vale. Percy. Estaba yo Percy. confundido con Polly. Sí, no, con Polidori. Coca-Cola. Ah, Yo creo que a Polidori tenía otros intereses, me parece. sí. Cosía para la calle. La amistad venía de atrás. Lo suyo ya. venía de atrás, ¿verdad, Dani? Venía de atrás. Nos decía P-73 O sea, antes que que no Polidori me se la clavó por la espalda, el muy traidor. A Lord Byron. Hay Sí, un buen sí. juego de palabras. Es que Hay un poquito de maldad ahí, ¿eh? Sí, un poquito. P es un miembro más de nosotros, pero que no lo pasa mal como nosotros aquí, ¿sabes? En fin. Pues... De Pues vampiros, ahora alguna sí, cosita que se nos ha quedado en el pero- tintero, alguna pregunta, alguna historia. Como no he podido apuntar los libros, autores y No, sí, pondremos... Hacemos un resumen después, Carlos. No sabía dónde se metía. ¡Sarai Ramírez!